Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo para todos. A ver, por acá. Aquí. Hola, buenas noches. Buenas, buenas. Un segundito, por favor. Hola, buenas noches con todos. Buenas noches. Ya, ahora sí, estaba con doble eco. Bien, entonces saludarles, recibirles con cariño, con agradecimiento, siempre valorando, honrando su vida, su camino, pidiendo a las fuerzas del universo que contienen, sostienen y mantienen la vida, que nos acompañen, intervengan, sean partícipes de este diplomado, de nuestra vida, de nuestras decisiones, que siempre nos estén apoyando, guiando, orientando en nuestro camino. Pues de esta manera, siempre conectados, siempre enlazados, siempre en comunión con todos los seres en una forma consciente, en una forma activa, y en este sentido caminando, tejiendo, construyendo estos procesos. Así que les damos la cordial bienvenida y de la misma manera a nuestro querido hermano, compañero Sadir, a quien le agradecemos siempre y valoramos, apreciamos todas sus investigaciones, su trabajo, todo su amor, toda su vida para este camino que ha elegido, que para muchos de nosotros es el camino más lindo que podemos haber tomado como sentido y propósito de vida. ¿Qué tal, Sadir? ¿Cómo estás? Un abrazo, adelante. Estimado Tahualpa, buenas noches. Muchas gracias nuevamente por No invitarme te a escuchamos. participar de estos encuentros tan No, importantes. si Muy te buenas noches escuchas, con Sadir. todos, con cada uno de ustedes. A Gracias ver, también por participar, por no soy. motivar Motivar nuestro nuestro trabajo, trabajo, ¿no? ¿no? Porque es, es así de importante el AINI, ¿no? Es mutuo. Entonces, nosotros nos vemos justamente interesados en investigar y en ordenar y producir esos contenidos que de una u otra manera vamos pues elaborando en todos estos tiempos de investigación y en interés, justamente para poderlos compartir, ¿no? Porque investigar para saberlo solamente no tendría mayor sentido. Entonces, agradecerles por esa disponibilidad de ustedes de acercarse a, a este, a este encuentro de saberes, ¿no? Bien, la sesión anterior habíamos un poco observado sobre los aspectos eh, planetarios, digamos, los hemisferios, cómo es que en esta dualidad, este concepto de energía dual o esta observación de la dualidad, de la polaridad en la energía, nos permitió un poco entender cómo es que el pensamiento aquí en este hemisferio sur pues tiene algunas características opuestas respecto a las del hemisferio norte, ¿no? Y no por eso unas son buenas y otras malas, sino son oposiciones energéticas, polos simplemente, ¿no? Entonces, queremos en esta oportunidad el día de hoy continuar con esta observación, pero ya vamos un poco a ingresar en el mundo conceptual, espacial propiamente dicho, y para eso nada mejor que la geometría, que la geografía, es decir, que todo aquello que podemos de una u otra manera observar, medir también y sobre todo reconocer en su dinámica, ¿no? Entonces, vamos de alguna manera, a tomar referencias sobre justamente los principios de lo que es el pensar andino, ¿no? Bueno, y vamos un poco para eso, compartir algunas imágenes. Bien, entonces nuestro tema de hoy lo hemos denominado el pensamiento andino. Ya habíamos hablado sobre este concepto, pero igual voy a retomarlo. Habíamos diferenciado entre el pensamiento y el pensamiento.
el pensamiento como algo teórico, a lo cual puedo referirme como una verdad, pero no necesariamente es algo que siento o que practico, ¿no? Entonces, ahí está la publicidad, ahí están las leyes, en fin, ahí están las recetas, etcétera. Una serie de verdades que en teoría funcionan. La ciencia también en teoría funciona, pero en la práctica, la aplicación, pues nos deja un poco con deseo de ver otra forma, otra manera de manejar estos saberes o estos conocimientos, porque no son saberes y no son conocimientos. La diferencia está en que el conocimiento es algo teórico, es algo general que uno puede adquirir, incluso uno lo puede borrar en un libro, uno lo puede borrar en un archivo, es un conocimiento, pero el saber no, el saber es una experiencia, el saber está en la persona, no está en un libro. Entonces, el saber viene del pensamiento, es decir, viene de que yo siento lo que estoy pensando, lo vivo, estoy identificado con ese acto de saber, de conocimiento, pero de forma pragmática, ¿no? De una u otra manera, a través del pensamiento voy a tratar de ser parte de aquello que estoy observando y que en realidad más que observando me estoy integrando en esa realidad para entenderla. Entonces, para eso hemos definido algunos conceptos que son los que vamos a ilustrar a lo largo de la presentación del día de hoy. Y voy a primero a mencionarlos y conceptualizarlos muy generalmente y para poder luego explayarnos un poco con algunas ilustraciones. Y decir primero que antes que nada, la categoría fundamental que define al pensamiento andino, y que bien sabemos que ese pensamiento lo denominamos así porque viene del concepto de buen vivir, que es Ayin Munay, Ayin Yachay, Ayin Ruray, que significa amar bien, pensar bien o saber bien y hacer bien. Pero esa tríada es un solo acto, es una sola energía, no son tres, son tres partes de uno, ¿no? Entonces, no podemos hablar del pensamiento o del pensar como un abstracto. Eso en Occidente sí se puede, porque en Occidente es un pensamiento excluyente, es un pensamiento bivalente, es un pensamiento especializado. Entonces, cada especialidad puede pensar por sí misma, ¿no? Pero no tiene la capacidad de resolver, ¿no? O sea, tú vas al dermatólogo y él te mide las cosas y te da por según tu problema de piel, pero no te va a decir si tu problema es de hígado o tu problema es de vaso, porque él no lo sabe, porque él es dermatólogo, es especialista. Entonces, así sucede una serie de observaciones que obviamente la ciencia occidental se ha permitido y que por eso ha dado los resultados que hoy vemos, ¿no? O sea, resultados totalmente fragmentados, ¿no? Por un lado tenemos supercomputadoras que podrían ser muy útiles para el desarrollo en general. Y por otro lado, pues vemos armas terribles, inimaginables, así, demoníacas al 100%, y que son producto también de la inteligencia, son producto también del pensamiento, pero no del pensamiento. O sea, esas mentes que crearon eso no eran pensamientos holísticos. Esas mentes eran mentes especializadas que se fueron sumando, manejadas por X, ¿no? Entonces, es ahí donde surge justamente esta observación desde nuestro lado, que es la del pensamiento incluyente. El pensamiento incluyente se define lógicamente porque son tres valores. Es un pensamiento trivalente frente al pensamiento excluyente, que es de dos valores, ¿no? Que es bivalente, ¿no? Entonces es o sí o no, o verdad o falso. Pero en el pensamiento incluyente tenemos un tercer valor, que es sumamente importante y clave, que es el contexto. El contexto determinará si algo es verdadero o si algo es falso, ¿no? Entonces, en función de esa tríada de valores, es que nace una visión nutrida por la geografía, como conversábamos la vez pasada, del Tahuantinsuyo, de ese territorio de 68 pisos ecológicos, es decir, de hiperdiversidad, en donde obviamente esa observación de la naturaleza nos permite entender la inclusión del todo y cómo todo funciona en relación a todo, ¿no? Cómo lo que sucede en la costa tiene que ver con lo que pasa en las alturas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, por otro lado, también hemos observado que esa visión incluyente eh, es también parte de una observación de lo que se denomina la dialéctica, que
como sabemos, la dialéctica es la dinámica de la dualidad, ¿no? Cómo es que los polos, los pares, las oposiciones, etcétera, entran justamente en una dinámica en el espacio-tiempo, ¿no? Se concatenan todos y forman parte de un sistema, ¿no? Esa es la visión dialéctica, ¿no? Que fue expresada a través del materialismo dialéctico y etcétera, ¿no? Entonces, pero que viene desde los griegos también y aquí desde los chavines. Lo que pasa es que, y como vamos a ver ahora, nosotros no hemos guardado la información de forma literal, o sea, no bajo letras y palabras escritas, hemos guardado la información de forma simbólica. Entonces esos son los kelkas, ¿no? Como este ceramio que estamos viendo acá, y que nos habla de la sabiduría de los maestros jaguar a través del yauto que tiene en su frente y en donde está representada la escalera y la espiral, que son los principios de la dinámica dialéctica, ¿no? Y que son los principios, además del pensamiento fractal, ¿no? Como vamos un poco a comentar luego más. Y esa fractalidad, en realidad es una expresión del entendimiento de lo que es el espacio-tiempo. Lo que fundamenta cualquier pensamiento de cualquier época, de cualquier cultura, es cómo entiende el espacio-tiempo, cómo se vincula a esa dinámica, y eso tiene que ver con el clima, con la geografía, con la historia, la cultura, etc., ¿no? Pero fundamentalmente con el clima y la geografía, porque esos son los que nos van a dar determinantes para pensar, sentir y saber sobre el espacio-tiempo. Entonces, el espacio-tiempo andino es un espacio, pues, dentro de este gran marco tahuantinsuyano, multidiverso, ¿no? En todo, y en el cual vemos de que hay un elemento central, cultural, en este espacio que se llama la semilla. Y la semilla es un elemento clave para el entendimiento de la vida. O sea, estamos hablando de que podemos leer, podemos obtener sabiduría de la lectura o de la observación de la naturaleza, y la semilla nos permite observar la naturaleza, nos permite darnos cuenta de pisos ecológicos, nos permite darnos cuenta de tiempos, de procesos, etcétera. Y dentro de eso está la fractalidad, porque ¿qué cosa es la fractalidad? La fractalidad es la manifestación de una forma, de un espacio, cuyas cualidades están tanto dentro como fuera. Es decir, hay una dinámica que va pasando por diversas escalas, por diversos tiempos, y eso está expresado justamente en este símbolo de la escalera y la espiral. La escalera, que es el tiempo escalar, perdón, el espacio escalar, ¿no? Escala orgánica, escala personal, escala familiar, escala comunitaria, escala nacional, escala humana, con escalas, ¿no? Y luego cíclico, ¿no? El ciclo del día, el ciclo de la semana, el ciclo del mes, el ciclo del año, el ciclo de Pachacuti, etc. Entonces, en ese proceso de entendimiento y de representación de los ciclos, entonces vamos a encontrar que el espacio-tiempo se expresa de manera espacial, escalar y cíclica, ¿no? Y estas son las componentes fundamentales del espacio fractal. ¿Por qué? Porque el espacio fractal no es el espacio en una dimensión, el espacio fractal es el espacio multidimensional. Entonces vamos a ver la dimensión de las galaxias que está presente en las flores. Si ustedes observan algunas flores, se van a dar cuenta de que tienen mucho que ver con la disposición de las galaxias. Y si ustedes observan también algunas estructuras moleculares, va a suceder también de esa manera, ¿no? Entonces, para poder acceder a todo esto en su dinámica, tiene que ser dentro de una visión holística. Por eso que el pensamiento andino implica no solamente el pensar, el sentir, la espiritualidad, el arte, la geografía, la geometría, la astronomía, la agricultura, etcétera, etcétera, el tejido. Todo ese conjunto eran los saberes que todos manejaban. Es así como está, por lo menos así lo describen las crónicas, y así lo vemos ahora también en las tradiciones. Son saberes holísticos, porque la vida es holística, no son pedacitos. Los pedacitos han venido cuando se ha desarrollado la sociedad moderna, que se necesitaban obreros, ¿no? Y habían obreros calificados, profesionales, y habían obreros manuales. Entonces necesitaban especialistas porque habían dueños, propietarios, gerentes, etcétera, que eran los que manejaban a los especialistas, los que siguen manejando a los especialistas. Pero en realidad, en el mundo andino, en las sociedades holísticas, pues la relación con la vida es mucho más integral, porque es un todo, ¿no? Entonces, en ese todo es cuando se desarrolla este concepto de lo cuántico, que
aquí es reciente, tiene 200 años, ¿no? Desde Franz Planck, pero en realidad en el mundo andino tiene miles de años. La diferencia es que la cuántica moderna es una cuántica, pues, electromagnética, y la cuántica andina es una cuántica cósmica, o sea, naturalista. Pero es lo mismo, porque es la misma naturaleza, es el mismo objeto. Entonces, este acceso al entendimiento del cosmos viene pues de esta manera holística, incluyente, orgánica de ver el universo, ¿no? Y para eso no hay mejor herramienta que el símbolo. Es un pensamiento simbólico fundamentalmente, es un lenguaje simbólico fundamentalmente. Es un lenguaje multisimbólico. Están los kelkas, ¿no? Los kelkas de la geometría, los kelkas naturalistas, los kelkas, digamos, de la cosmovisión. Son varias categorías, pero en todos ellos vamos a encontrar una sola concepción del universo, y es la armonía. ¿Qué cosa significa en este contexto de armonía? Significa de que todo está tejido, de que todo dialoga, de que todo se cría, de que todo es uno. Entonces, dentro de este contexto, dentro de esta visión lógica incluyente, el individualismo no tiene sentido. No tiene sentido. La propiedad privada no tiene sentido. Entonces, tenemos que entender eso, porque esa medida corresponde a la del otro polo, al otro hemisferio. Es la medida de la propiedad, de que yo quiero esto, yo soy el amo y señor. Entonces, y lo más triste de todo es que esa visión de Occidente, pues pretende ser hegemónica, ¿no? Entonces nos hablan de la historia universal, de las verdades universales, de progreso, y que eso es como tiene que ser el ser humano, ¿no? Ese es el arquetipo para Occidente que quiere universalizar, ¿no? El ser todopoderoso que se quiere apropiar del mundo y del universo. Y bueno, ahí están las películas para contarnos qué es lo que hay en las mentes de esta visión cultural, ¿no? Entonces, bueno, más o menos a través de eso pintamos un poco rápidamente los conceptos fundamentales con los cuales se sustenta el pensamiento andino, y que, bueno, nos va a permitir de alguna u otra manera ilustrar o comentar e ilustrar, ¿no? Algunos conceptos que son los que tenemos que tener claro, ¿no? En este caso, el concepto de Pacha. Normalmente diríamos Pacha es universo o Pacha es tierra, son conceptos, o Pacha es terruño también, ¿no? Mi territorio, mi Pacha. Bueno, el concepto de Pacha es un concepto multívoco. Tenemos que tener algo bien claro. En todo lo que es la visión conceptual andina, siempre los conceptos son multívocos. O sea, tienen diversas posibilidades dentro de un cierto marco conceptual, ¿no? En este caso, Pacha, como concepto, está referido no solamente al mundo o al universo, sino a los mundos y universos que hay dentro de cada mundo y dentro de cada universo. Entonces, es una secuencia de afuera hacia adentro, y al mismo tiempo de adentro hacia afuera, en diversos planos, ¿no? Entonces, eso nos permite entender que Pacha es el universo con las estrellas y todo eso. Pacha es la tierra. Pacha es el territorio de Tahuantinsuyo. Pacha es mi terruño. Pacha, yo soy Pacha. Y en fin, las unidades también que pueden haber dentro de mí también pueden ser Pachas, ¿no? Mi conciencia es un Pacha, mis emociones son otro Pacha, y etcétera, ¿no? Entonces, cada unidad que tiene una cierta independencia universal, una cierta dimensión, es un Pacha. Entonces, tenemos que entender así, este es uno de los principios de este orden, ¿no? Y entonces hay que entender también esto dentro de una dinámica conceptual de las dualidades, y vamos a ver que, refiriéndonos a este principio de la doble dualidad que ya habíamos mencionado la vez pasada, en el Sol y la Luna como los abuelos de arriba, y la Tierra y el agua como los abuelos de abajo, ¿no? Las dobles dualidades. Pues igual también en el concepto de Pacha vamos a encontrar una doble dualidad, ¿no? Y vamos a encontrar la dualidad de Pachacamac, Pachayachachip, que Pachacamac, por la misma denominación, sabemos que se refiere a la energía creadora universal, la creación que está en cada ser. Entonces, cada ser es parte de Pachacamac, es fractal justamente también, ¿no? El todo está en la parte, y entonces, pero es una energía, es luz, es energía.
Entonces, para que este Pachacamac, para este Camac, o el Camaken, para que esa energía se aterrice, entonces tiene que estar Pachayachachip, que es lo que está escrito aquí y escrito aquí en la figura de Tal Coricancha, y que se refiere al orden, a la sabiduría, porque viene a ser el gran maestro del universo. O sea, hay un saber que dibuja las plantas, las galaxias, etcétera, ¿no? Este primer par va de la mano con el segundo par, que es Pachamama, Pachacuti. Pachamama, referida a la vida en cuanto a manifestación material, ¿no? Los seres de carne y hueso, las plantas, etcétera, ¿no? También la geografía. Y Pachacuti como su par. O sea, no sería posible esta manifestación de la vida sin los ciclos, ¿no? El Pachacuti se refiere al retorno, el retorno del tiempo, ¿no? Pacha es espacio-tiempo, ¿no? Entonces, Pachacuti es ese movimiento cíclico, ¿no? Entonces, este movimiento cíclico está totalmente referido a la vida. No hay vida sin movimiento cíclico. Entonces, este par de dualidades son fundamentales en el entendimiento del Pacha, porque son los que nos van a permitir, de alguna u otra manera, ver cómo es que estas cuatro fuerzas entran en tejido, ¿no? Entran en una dinámica, ¿no? Entonces, todo esto, un poco ya lo habíamos estado observando en el altar de Coricancha, en la sesión anterior, y queremos un poco ver cómo hay una referencia dentro de la existencia física, ¿no? Entonces, sucede que cuando hablamos de energía y hablamos de orden, ¿no? Porque estamos hablando de las dos cualidades en la escalera de la espiral, ¿no? El orden y la energía, no hay uno sin lo otro, pues nos vamos a referir a la vibración y a la forma, ¿no? Al sonido y a la forma. En este caso, las observaciones que se pueden hacer del movimiento del sonido expresado a través de la cimática, ¿no? Que vemos aquí en estas planchas cuadradas en las cuales se ha aplicado determinadas vibraciones, determinadas notas, al igual que aquí a la derecha también. Vemos que el sonido tiene una manifestación geométrica, ¿no? Y según sea una superficie cuadrada o una superficie circular, va a adoptar determinados patrones modulares, ¿no? Que nos van a permitir observar que hay pues una determinada frecuencia geométrica, es decir, hay una determinada medida, hay una determinada proporción en el sonido, ¿no? Entonces, esta manifestación está obviamente en todos los seres vivientes, en sus diversos planos de existencia, ¿no? Y la vibración, pues sabemos, es solamente posible, expresable a través de algo que vibra, ¿no? Siempre vamos a encontrar el orden y la energía como dos componentes fundamentales e inseparables, ¿no? Y eso mismo lo vamos a encontrar en la naturaleza misma de la existencia, como por ejemplo en estos gráficos que son observaciones de las frecuencias de onda, de las funciones de onda, en este caso del hidrógeno, y que nos permiten ver también los órdenes fundamentales que los vamos a encontrar en los tocapus, en los diseños incas, pre-incas, en los diseños andinos, que hablan del Chaupín, que hablan del Hanan Yelurin, que hablan de la Tawa, que hablan de los tres mundos, que hablan de las chacanas, y todo eso, pues esa misma dinámica está expresada en la naturaleza. ¿Por qué? Porque la geometría del cuadrado y el círculo va a construir, ¿no? Va a develar este tipo de estructuras que son cósmicas. ¿Por qué? Porque son arquetipos universales, ¿no? Entonces, los abuelos fueron ingresando a esta dinámica a través del tejido, por ejemplo. También lo hicieron a través de trazados y cosas así. Pero fueron descubriendo y también fueron observando, ¿no? Eran grandes observadores, obviamente, que viven en la naturaleza, observan las semillas, observan el crecimiento de las plantas todos los días. Va a tener un sentido muy dinámico del espacio-tiempo, ¿no? Muy marcado de los ciclos. O sea, el ser agricultor trae una gran sabiduría. Definitivamente, no puedes
no puedes ser agricultor y no ser sabio, porque no solamente es manejar la semilla, tienes que manejar el agua, el clima, la tierra, las plantas que acompañan, los ciclos, el trabajo, etcétera, etcétera. Y producir, ¿qué? Vida que genéticamente fueron desarrollando por siglos de la nada, entre comillas, de la nada, es decir, de plantas no comestibles, desarrollar pues 3.000, 4.000 variedades de papa, desarrollar 15 familias de maíz. Entonces, obviamente eso es gran sabiduría, ¿no? Sabiduría que lamentablemente estamos perdiendo por alienación, por indiferencia, por ignorancia, porque todo eso va de la mano de la comunidad. Eso no lo pueden hacer las grandes empresas. O sea, necesita pensamiento, no pensamiento. Eso se hace con el corazón, no se hace con el interés de la razón, no se hace con la inteligencia fría y bruta, se hace con la inteligencia cariñosa, ¿no? Entonces, eso no lo entiende Occidente porque Occidente tiene su cerebro partido en pedacitos, entonces es especialista, pues la razón es la razón y el corazón es otra cosa. No se han dado cuenta que debería, no, que es lo mismo, pero que ellos no han separado. Entonces, por eso importante también tener una visión, digamos, del espacio-tiempo, ¿no? Para darnos cuenta de que todo razonamiento, toda manifestación de la realidad tiene una base geométrica, espacio-temporal, ¿no? Y vibratoria. Entonces, el resultado de esa observación es que Wiracocha tiene pues la forma de los dos elementos fundamentales del espacio-tiempo que son en el cuadrado, que vienen a ser la cruz y las diagonales. Y eso es Wiracocha. Wiracocha es, Wira es la fuente de la luz, Cocha es la fuente del agua. La fuente de la luz tiene que ver con la energía radiante. La fuente del agua tiene que ver con la energía vibrante, con la materia, digamos así. Los líquidos, los sólidos todo sólido fuente es un líquido. O en algún estado de su materia es líquido. Entonces, y Wira es la energía. Entonces, dentro de esta visión está, pues, justamente la representación de Wiracocha a lo largo de los siglos, en Chavín, en Paracas, en Tiahuanaco, en Huari, en la época inca, en los Pucarás, etc. Y lo está en todas partes, con diferentes denominaciones, pero la estructura va a ser similar. ¿Pero de dónde viene? De la estructura cósmica del universo. O sea, no estamos hablando de un saber profano y liberado, no, estamos hablando de un saber sistémico de miles de años, sostenido, ¿no? A través de la práctica, ¿no? Entonces, todo eso, ya dentro de las investigaciones que hemos venido realizando, pues nos damos cuenta de que finalmente todo es manejado en pares y también la geometría dentro de unos componentes fundamentales que es el sistema de redes. El sistema de redes son las medidas o el sistema de medidas que sustentan una figura, ¿no? Entonces, este sistema de medidas puede ser par o impar. Dentro de eso, pues se generan diferentes tipos de redes fundamentales y luego se pueden generar más redes por sus combinaciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque también en la visión del mundo andino existe la visión dual, que es el Hanan y el Urin, es el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y luego hay la visión tripartita, que es el mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de adentro. Ambas son importantes porque una es par y otra es impar. Y no solamente eso, sino que obviamente cada una de ellas tiene una dinámica funcional diferente, ¿no? El arriba y el abajo marcan una polaridad, mientras que el arriba, el aquí y el adentro marcan dos polaridades, ¿no? Porque es la polaridad del aquí del arriba con el aquí y luego a partir del de abajo con el de aquí, bueno, y ahí sus dinámicas también, ¿no? Entonces, todo esto es pensamiento, porque el pensamiento andino es espacial. Ubica su pensamiento aquí, abajo, arriba, masculino o femenino, o objetivo, subjetivo, etc., ¿no? Entonces, los ejes sémicos, o sea, los ejes de dualidad de un concepto, ¿no? Van a ser manejados de una manera espacial, ¿no? Más que de una manera literal, ¿no? Entonces, eso nos permite ver que en la creación de la iconografía, las diversas estructuras proporcionales, como estamos viendo aquí, ¿no? Cuadrados de 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, etc. Como dentro de ellos, al colocar el concepto estructural cruz, este va tomando diferentes
formaciones, ¿no? Y que este es el lenguaje, perdón, este es uno de los lenguajes de la geometría textil, por ejemplo, que vamos a encontrar entre los Waris, de los Tiahuanacos, ¿no? Que de alguna u otra manera nos va a permitir ver cómo es que cada icono tiene una base vibratoria, de 2x2, de 3x3, por 5x5 o X, ¿no? Entonces, todo esto genera analogías, ¿por qué? Porque estamos hablando de que el universo es fractal, por lo tanto es arquetípico, ¿no? Y como dirían en otras latitudes, lo que arriba es, abajo es. Entonces, esos son conceptos universales, porque son conceptos fractales, es decir, el universo tiene una sola gran ley, y esa gran ley, según los niveles de existencia, va a ser específica y se va a comportar de una determinada manera, ¿no? Entonces, todo eso fue observado porque los abuelos, pues, no solamente eran prácticos, sino eran también místicos. Se reunían, hacían ceremonias, tomaban plantas, conversaban, intercambiaban, veían, hacían esculturas, hacían templos, hacían observaciones. O sea, se la pasaban en un trabajo de observación y de creación permanente, ¿no? Y es por eso que se hizo una gran cultura, ¿no? No eran vagos buscando tiempo de ocio. Ese no era la noción, nunca ha sido la noción en el mundo andino, la ociosidad, que en Occidente sí se fortaleció, incluso hubo una época en la cual se desarrolló la filosofía del ocio. Pero no es la visión, pues, andina. La visión andina no parte de un conflicto de trabajo creado por una visión bíblica, sino la noción andina parte de un encargo, de una enseñanza que traen Marco Cápac y Mamaollo cuando salen de Titicaca y nos enseñan a sembrar y a tejer, ¿no? Entonces, el trabajo dignifica, el trabajo es hermoso, el trabajo es fascinante. ¿Por qué? Porque trabajas con la vida, trabajas con el tejido, trabajas con la semilla, trabajas con el clima, trabajas con la piedra. O sea. Bueno, esos son los retos que de una u otra manera podemos ver que se han realizado gracias a que hubo un pensamiento, y en este caso un pensamiento, ¿no? Y eso permitió, pues, que ahora nosotros podamos, a través del acceso al manejo simbólico, ¿no? A través de la geometría, del manejo del espacio y todo eso, entender que ya en aquellos tiempos había un conocimiento o un sentido de lo que hoy conocemos como cuántica. Ese concepto tenemos que utilizarlo porque no hay otro concepto que nos hable justamente de la física de las probabilidades de algo. Recién el advenimiento de ese concepto ha sido revolucionario para las nuevas mentes, ¿no? Lástima que solamente se aplica en el área de las ciencias tecnológicas físicas, ¿no? Y que aún no se ha entendido en Occidente la verdadera dimensión de lo cuántico, que es la dimensión cósmica o natural, ¿no? Pero bueno, las observaciones de la visión modular geométrica andina dentro de lo que es el tema de los tocapus nos da ese derrotero, ¿no? Nos permite ver cuál es el sentido del ordenamiento que va a permitir la formación de figuras y si pasamos este arquetipo a la realidad física, nos va a permitir entender cómo ciertos patrones de conducta van a dar ciertos resultados en X áreas, ¿no? Pues el pensamiento, pues, tiene un orden espacial. Todos sabemos de que coexistimos en un mundo adentro y un mundo afuera, que hay una objetividad y una subjetividad, pero que ambos son fundamentales, porque nuestra realidad no está afuera, parece estar afuera, pero nuestra realidad es la relación de lo que hay dentro con lo que hay fuera, ¿no? Y eso nos permite entender que los abuelos en su búsqueda de armonía justamente diseñaron la comunidad como una forma de tejer el adentro y el afuera. Entonces, no se tejió o no se concibió un sistema sobre la base de la libertad, entre comillas, porque no se entendía la libertad o la independencia, no tenía sentido, porque son comunidades, convivimos para el bienestar de todos, ¿no? Entonces, dentro de eso, el mundo adentro era muy diferente al mundo adentro de la gente del hemisferio norte, en donde sí hay una separación del mundo adentro con el mundo afuera. Entonces lo quieren someter, lo quieren vencer, se quieren apoderar de él,
entran en conflictos, se pelean con el mundo afuera, ¿no? Hay un Caín y hay un Abel. Aquí no hay eso, aquí hay una comunidad. Entonces, hay otro discurso, y ese otro discurso, que es un discurso de integración, obviamente genera la cultura que hoy podemos ver a través de la arqueohistoria, ¿no? Y que es el producto de sembrar y el tejer, ¿no? Entonces, en esta visión del mundo, pues está la naturaleza detrás. Está la observación, como decíamos antes, está la observación de la naturaleza, está la observación de los ciclos, de los procesos, de las estructuras. Están los tres mundos en el árbol, ¿no? El Malki, que es fundamental, porque el árbol es la serpiente mitológica complementaria al río, ¿no? El río es Yakumama y el árbol es Achamama. Entonces, es más, son el mismo ser. Del árbol nace la humedad y finalmente nace la vida y nace los frutos y el arco iris a través de todo lo que fructifica. Y viene el agua, ¿no? Entonces, y es más, tiene la misma forma. El agua también se ramifica. Entonces ahí vienen los fractales también, una vez más, ¿no? Y entender que de alguna forma esta observación de la naturaleza, este coexistir con la naturaleza, esta sabiduría de la naturaleza, es parte de la esencia del ser humano. Y cuando sucede lo que nos está sucediendo, que hemos perdido esa conexión con la naturaleza, que ya no somos conscientes, no participamos de los árboles, de las plantas, no participamos de la vida de la naturaleza, entonces ya no somos tan seres humanos, pues. Somos medios seres humanos nomás. Porque no estamos realizando nuestras funciones de coexistencia. O sea, naturalmente nos tocan funciones de coexistencia. En el mundo andino, hacer los andenes, hacer los canales, todo eso era coexistir, ¿no? O sea, era formar parte de, no era ir a someter a, ¿no? Entonces, toda esta visión es necesario restaurarla, es parte de la sanación social, es parte de la sanación cultural, ¿no? Pero si no entendemos de dónde viene el desorden, pero para poder entender de dónde viene el desorden, tenemos que entender primero cuál es el orden. Y el orden no es que se lo invente alguien, el orden está en la naturaleza y los abuelos lo que han hecho es graficarlo y explorarlo a través del cuadrado, que es un elemento fundamental porque es el uno por uno. Entonces, ya un poco habíamos hablado de este tema en la sesión anterior sobre los tres mundos, cómo fueron representados en la conciencia y en el ser humano, y tratar de entender que el árbol y el ser humano son los mismos. Realmente somos seres bicéfalos, con el cráneo hacia el mundo cósmico, la cabeza craneal hacia el mundo de arriba y la cabeza pélvica hacia el mundo de tierra, ¿no? Entonces, ese entendimiento también es fundamental para poder, de alguna u otra manera, empezar a caminar en esta tierra como seres humanos y que somos conscientes que somos luz. Pero ser conscientes que somos luz no es la visión de un corazón que brilla, que también es otra visión, obviamente, sino es la visión justamente que ya los maestros, los sabios hindúes dieron a conocer hace muchos siglos y que aquí también se dio ese saber, vamos a ilustrar dentro de un momento, y que es justamente cómo es que la energía, la luz del ser humano no es sino el espectro de la luz. O sea, no es una luz, sino es todo el espectro de la luz que está en los denominados chakras o punkus. Aquí se le llaman así porque son puertas. Cada uno de estos niveles es una puerta dimensional, ¿no? Entonces, pero para eso tenemos que entender qué son las dimensiones, ¿no? Porque de una u otra forma, desde la mirada occidente nos vemos como un ser único, cada persona, y nos dice, has nacido solo y morirás solo. O sea, obviamente nos condenan a vivir solos, pero eso es una absurdidad. No hemos nacido ni moriremos solos, ni tampoco vivimos solos. Somos parte de sociedades, de familias, de parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso son consonancias o conjugaciones energéticas. Y esas energías están realmente expresadas en estos centros energéticos, y cada uno de ellos es un nivel de identidad, además, ¿no? Entonces,
un poco como está aquí en la columna de la derecha, la identidad más básica es ser mi cuerpo, ¿no? Pero esa es la básica. O sea, sobre ser mi cuerpo soy una persona, es decir, soy un ser social, y sobre ser un ser social soy parte de un conjunto que me da la vida y al cual le doy la vida, que es la familia, y eso hace parte de la comunidad, y eso hace parte de la humanidad, y eso hace parte de la naturaleza, y eso hace parte del universo, y somos el universo, por lo tanto. Somos las constelaciones, somos todo eso, pero somos conscientes de ello. Muchas personas solamente son conscientes que son su cuerpo. Muchas personas creen que son su estómago. Muchas personas creen que son su sexo. Muchas personas creen que son su cerebro. Muchas personas creen que son su hígado. De verdad. Entonces, el nivel de identidad es un nivel de conciencia de un centro energético, ¿no? Entonces, ¿de cuántos centros energéticos somos conscientes? Bueno, eso ya cada uno tendrá que darse cuenta, pero la realización humana, o sea, la realización quiere decir la manifestación de su plenitud, está en que se iluminen todos los centros energéticos, es decir, que lleguemos a la conciencia cósmica, es decir, que lleguemos a entender que somos el universo, ¿no? Pero si no salimos de nuestro pequeño ego, ¿qué vamos a entender? Que si ni siquiera nos damos cuenta que somos nuestra familia, ¿qué diablos vamos a entender que somos el universo? Pues? Entonces, es ahí donde entran las plantas sagradas, ¿no? Y eso es muy importante, porque si la única manera de hablar sobre las plantas sagradas y ver su importancia es haberlo practicado, no hay otra manera, ¿no? Y bueno, y con eso yo lo que quiero decir es que sí, efectivamente, esa experiencia vista, observada a lo largo de los años en muchas personas y en lo personal nos permite ver que efectivamente los abuelos, al practicar con estas medicinas, con estas diversas plantas, pudieron liberar y expandir su conciencia. Sí, efectivamente, eso es un hecho, no es un mito, es un hecho, ¿no? Entonces, es importante porque son mecanismos que ha utilizado la maestría andina a lo largo de siglos, de milenios, para ir evolucionando. Ha habido un proceso evolutivo, definitivamente, en diversos niveles, obviamente, pero sí ha habido un proceso evolutivo. La sociedad andina ha sido guiada de alguna manera y en alguna instancia por maestros, ¿no? No quiero decir de que no hayan habido malcriados, posiblemente de hecho deben haber habido malcriados resentidos que han agarrado el poder y han hecho tonterías, pero no son parte de la cultura andina, sino son manifestaciones distorsionadas de la vida, ¿no? La cultura andina tiene valores bien definidos que hasta el día de hoy se practican y que, como estamos viendo, tienen asideros que podríamos, entre comillas, son científicos, ¿no? Para ponerlos un poco dentro de las visiones de explicaciones materialistas, pero eso es un poco para que también no quede en el aire, ¿no? Porque no se vea que son supersticiones o estamos repitiendo, no. O sea, hay un análisis holístico que nos permite ir observando cuál fue el camino que los maestros desde la antigüedad han ido desarrollando para lograr una humanidad más o menos sana. No quiero decir totalmente o no lo sé, pero a mí me parece bastante bien sana, porque al lograr que la sociedad pueda convivir con la naturaleza, pueda convivir en familia, pueda trabajar en armonía, con fiestas, pueda tener abundancia y etcétera, y que no hayan hospitales, que no hayan cárceles, que no hayan ejércitos, sino que lo que haya es un trabajo organizado y todo eso. Creo que es un logro muy valioso frente a lo que estamos viendo hoy de sociedades partidas en las cuales hay unos pocos poderosos que hacen lo que les da la gana y todo lo demás son abusos y matanzas y cosas. Y no sé si eso sea lo que realmente exprese la evolución humana. O sea, evolución tecnológica no es evolución humana necesariamente, ¿no? Entonces, todo esto son símbolos que finalmente, bueno, hemos ya explicado también esta imagen, solamente quiero mencionar cuál es la vigencia que tiene al día de hoy esta imagen. O sea, qué tan importante es ser consciente de los tres mundos, qué tan importante es ser consciente de que lo que estamos pensando, sintiendo, va a trascender en la historia o no, quizás por luminosidad o por negligencia, pero de una u otra manera el ser humano tiene ese poder, que es el poder de integrar los mundos, ¿no? Y ese poder de integrar los mundos viene del pensamiento, no puede venir del pensamiento, porque el pensamiento te hace pensar razones de interés,
razones. El pensamiento está en el centro, el pensamiento integra los mundos. El pensamiento te pone en el centro de la realidad y desde el centro de la realidad te expandes a los tres mundos. Es decir, te expandes a tu interior, pero también te expandes hacia lo alto y en lo alto te expandes hacia el pasado y el futuro milenario. Te conjugas con tus raíces y puedes observar tus frutos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esa conciencia que los abuelos dejaron grabadas, pues aquí en Altar de Coricancha, con su visión de los tres mundos, de los cuatro vuelos, de las parejas permanentes, o sea, observando siempre el concepto energético, ¿no? Toda energía tiene una polaridad, no hay energía con un solo polo, todas las energías tienen dos polos. Entonces, todo tiene pareja, todo, el sol con la luna, el amanecer, la estrella de la mañana, con la estrella de la tarde, el verano, con el invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene pareja y parejas en diferentes niveles también, ¿no? Entonces, esa visión de la dinámica de la dualidad, tenemos que asimilarla de una forma que nos permita entender la cuántica, es decir, que entender que la manifestación, las probabilidades de un ser están en sus dualidades, están en sus polaridades. Es decir, si en mí yo tengo la polaridad rico-pobre, es diferente que en mí yo tenga la polaridad consciente-inconsciente. Porque si estoy pensando en rico-pobre, mi vida va a girar en torno a eso y voy a estar buscando la riqueza. Y no me importa otra cosa sino la riqueza. Y si estoy con la otra polaridad, entonces voy a buscar la conciencia y la armonía, porque la conciencia me lleva a la armonía. Entonces, cada polaridad, cualesquiera que sea, va a entrar en la dinámica, en nuestro mix, ¿no? Personal, cómo somos, cómo pensamos, cómo vivimos, no solamente personal, sino también social, de nuestras culturas, ¿no? Por eso es que si no sostenemos los valores de una manera consciente de lo que significa la cultura andina, no como cosas que se repiten mecánicamente, sino si no entendemos realmente cuál es la trascendencia, la importancia, la dinámica, la sistémica de la andinidad, entonces simplemente vamos a estar repitiendo cosas que no entendemos. No se trata de eso. Se trata de que al entender podamos transformar y que al entender podamos sostener, ¿no? Y entonces es por eso que toda esta información del pasado no es información, sino son valores, porque son los que nos han permitido justamente el poder sostener los símbolos que nos iluminan, ¿no? Y poderlos hacerlos nuestros desde un entendimiento y no solamente desde un sentimiento, ¿no? Y eso es lo que sucede con la chacana. Un poco todo lo que hemos estado explicando, que el Taita Carlos Milla empieza a develar a través de la geometría de la cuadratura de la circunferencia, que él descubre en el diseño de la chacana, pues es la clave para que entendamos justamente cómo es que al hablar de cuadratura de circunferencia estamos hablando de cuadrado de círculo, estamos hablando de una geometría de la recta y de la curva, ¿no? De las dualidades fundamentales de las formas espaciales que nos van a permitir entender cómo es que el universo puede encontrar la unidad entre el número racional y el número irracional, que es el lado del cuadrado y el número pi, ¿no? Entonces, esa visión geométrica va a generar un reto, y es justamente entender cómo es que el universo se ordena a través de esta dinámica de la tensión que hay entre estos dos polos, el cuadrado y el círculo. Y toda esa tensión que hay entre el cuadrado y el círculo es la que se va a manifestar justamente en la chacana, ¿no? Entonces, la chacana tiene todo un discurso simbólico basado en el altar de Coricancha, es decir, los tres mundos, los cuatro abuelos, las dualidades en todos los niveles, etcétera, pero básicamente estos elementos, y que a través de la sucesión geométrica de cuadrados y círculos que van creciendo y que van decreciendo, formando este respirar, este latir del corazón, por así decirlo, permanente de la vida, todo sale, todo entra permanentemente, ¿no? Entonces, se trata de un símbolo en movimiento, no es un símbolo estático, es el símbolo de la vida, es el símbolo de la vida en los tres mundos, con las cuatro esencias de los cuatro abuelos, ¿no? Y justamente con las diversas dualidades que de una u otra forma, comentábamos antes, que constituyen nuestro campo cuántico. La chacana es una representación del campo cuántico, o sea, literalmente, porque todo ser,
Toda existencia tiene tres mundos, toda existencia tiene los cuatro abuelos como base, porque son cósmicos, y toda existencia se maneja en función de una dinámica de dualidades. Entonces ya a través de este acercamiento los abuelos pues eran conscientes de que había un orden y a la cual se le rindió culto era el orden. No, no es que se le dio culto al sol, claro, obviamente era parte del orden y era parte de la vida y por amor a la vida, obviamente, ¿cómo no le vas a rendir culto al abuelo? Pues el gran abuelo, de ahí venimos. ¿Ya? No rendirle culto al abuelo es ser un malcriado, pues. No estamos queriendo decir que no haya más allá, claro que había más allá. Más allá está Pachacama, Huiracocha, como grandes poderes del universo, pero eso no quiere decir que no rindamos culto al Taita Inti, Mamaquilla, Pachamama, Mamacocha, por supuesto. Hay una relación de culto, sí. Occidente obviamente se ríe y dice, pobres espiritualitos, dicen, ¿no? Que están creyendo en el sol y la luna. Bueno, al menos creemos, al menos no creemos, al menos agradecemos, ¿no? Porque esos seres están ahí. Los occidentales, o por lo menos los que vinieron con su religión, pues le agradecen a seres ficticios, ¿no? Entonces, hay diferencias, pues yo creo que es importante decir las cosas por su nombre, ¿no? Porque el naturalismo, obviamente, es una forma de agradecimiento, ¿no? No son estatuas, ¿no? Las huancas, todo eso, tú no le vas a rendir culto al objeto. El objeto es una huaca. ¿Qué cosa es huaca? Huaca es justamente el representante de un poder absoluto, de un poder abstracto, como puede ser el sol, la luna, Pachamama, etc. Entonces, son pensamientos que se han encontrado, que han habido abusos de unos sobre los otros, que hay una defensa de otros sobre los unos también, porque obviamente tenemos que defender nuestras posiciones, sobre todo conceptuales, porque la existencia es finalmente conceptual. Somos según los conceptos que guardamos en nuestro ser. O sea, somos nuestro concepto del mundo, somos nuestra explicación del mundo. Si yo creo que el mundo ha sido creado por Dios en 7 días, eso es una creencia. Si yo creo que el mundo viene como evolución desde Darwin o con esa teoría, es otra manera de entender. Si yo creo que el mundo es, nací sin nada y me voy sin nada, eso es otro mundo. Y así hay 1000 explicaciones del mundo. Entonces, somos nuestras explicaciones, somos nuestros conceptos. ¿Qué hicieron los abuelos? Organizaron los conceptos para que los pueblos pudieran tener una plataforma sobre la cual pensar armónicamente. Obviamente, en un sistema como el que vivimos, jamás va, o sea, que es un sistema de beetrías. ¿Qué significa beetrías? Que cada cual hace y piensa lo que le da la gana. En un sistema de beetrías, obviamente nunca vamos a tener armonía, pues porque no hay orden. Toda armonía viene de un orden, lo estamos viendo en la geometría. No es posible que exista una armonía si no hay un orden. No tiene que ser milimétrico. 3 pinceladas o un cuadro de Picasso tienen armonía. ¿Por qué? Porque hay unidad y variedad que están dialogando. Pero cuando no hay eso, que se rompe, y ahí se genera el caos. Entonces, el entendimiento del caos y de la armonía es fundamental para la vida. Pues. Pero si socialmente no tenemos una conciencia de lo que es la armonía, los abuelos la tenían, ¿no? Entonces, ahí es donde entran símbolos como la chacana, pues. Por eso es que está ahí en las pampas de Palpa, dibujado, ahí está la cuadratura de circunferencia, están las leyes armónicas, o sea, felizmente los abuelos se dieron el trabajo de plasmar todo esto para que hoy podamos tener esas aseveraciones, y no, porque fue bien curioso porque esta gráfica, este geoglifo fue descubierto en el 92, y el Taita Carlos Milla había planteado esta fórmula en el año 80, ¿no? ¿Y qué sucede? Él la planteó de forma teórica, o sea, como una resolución abstracta, y años después, cuando se descubre esto, resulta que era lo mismo. Entonces, ¿qué nos muestra eso? De que sí, efectivamente, que si vamos entrando en el pensamiento y en el razonamiento a través del corazón y de la observación y de identidad y todo eso, vamos a llegar por esa deducción o por ese andar en ese camino, vamos a llegar entre comillas, a las verdades fundamentales, ¿no? Que están más allá de la evidencia. Pero eso que es medio mágico mítico solamente es posible dentro de una forma de ser holística. ¿Por qué? Porque cuando tienes una forma de ser holística, todo tu ser, todos tus centros de poder se abren, porque eres holístico. Cuando eres especialista, se te cierran varios niveles
y te quedas solamente con el nivel de tu especialidad, ¿no? Entonces, eso le pasa a los médicos, ¿no? Que se vuelven especialistas y pierden su sensibilidad humana, porque ellos lo que necesitan es salvar pellejos, y ya lo demás van a la práctica, ¿no? Entonces, lamentablemente eso sucede en todas las carreras, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la universidad es una universidad especialista y porque mientras que sigamos con ese tipo de sistema que ha sido obviamente creado para que la gente pues piense en pedacitos, ¿no? Pues nunca vamos a poder tener un entendimiento claro de las cosas, ¿no? Por eso es que es muy importante esta relación con la sabiduría de los abuelos, porque esta relación sí nos obliga, y al menos tal como la estamos construyendo quienes nos estamos sumando en ese tejido de entendimiento, es que sea de forma holística, ¿no? O sea, no estamos yendo por los caminos de la academia, definitivamente, porque no estamos de acuerdo tampoco. No quiere decir que neguemos sus aportes, y sí, tienen cosas interesantes, obviamente. Si no fuera por la arqueología peruana, por ejemplo, no tendríamos mucha información. Obviamente que gran parte de la información también que viene de la arqueología peruana no ha sido hecha por arqueólogos también. Pero bueno, más allá de todo eso, lo importante es que tenemos información, y esa información la podemos canalizar, la podemos convertir en sabiduría, la podemos convertir en acción, la podemos convertir en proyectos, la podemos convertir en entendimientos, la podemos convertir en sistemas. ¿Por qué? Porque son principios de ordenamiento cósmico, por eso. Entonces, nos permite entender el mundo de una cierta manera, ¿no? Y bueno, ya lo que estoy aquí ilustrando, bueno, ya lo he comentado, pero un poco para imaginarnos que cada ser tiene una configuración chacánica, por darle de alguna manera una denominación, una configuración chacánica particular. A cada uno se le van a encender determinadas luces en diferentes lugares, y eso va a permitir nuestro brillo como personas, como seres, etcétera. Y la chacana es eso. Quien lleva una chacana lo que está llevando es el reconocimiento de la armonía cósmica, es el reconocimiento de la diversidad, ¿no? Porque el pensamiento incluyente significa eso, el formar parte de una diversidad, formar parte de una diversidad. No, no solamente respeto una diversidad que está allá, no, formo parte de, y esa diversidad forma también parte de mí, ¿no? Entonces, eso está en este principio de filosofía quechua que dice nosotros en el universo y el universo en nosotros. Esta dualidad es fundamental, ¿no? Entonces, este entendimiento obviamente genera un sentimiento, y ese sentimiento a la vez genera un entendimiento, ¿no? Entonces, se genera otro nivel, otro manejo energético. ¿Por qué? Porque el orden de esa energía cambió al cambiar el concepto. Un concepto puede cambiar toda nuestra energía. Un concepto. Si yo me equivoco y digo, soy culpable, a lo católico, ¿no? Soy pecador, ya me condené, ¿no? Y digo, bueno, que me salve Dios, digo, ¿no? Entonces, pero si yo me equivoco y me corrijo, no es evoluciono, porque voy yendo cada vez siendo mejor persona. Entonces, un concepto, eso se llama los códigos. Los códigos son fundamentales. Los códigos andinos, por eso son códigos de armonía, de buen vivir. ¿Por qué? Porque su práctica es matemática, es geométrica, así como estamos viendo. Tiene una vibración, tiene una frecuencia de acciones, de comportamientos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar todo un potencial enorme de interpretaciones, de aplicaciones, de componentes, ¿no? Con respecto al manejo de la chacana y los tocapus, y de referentes arquetípicos que de una u otra manera nos van a permitir tener o desarrollar un pensamiento simbólico, o un pensamiento simbólico. O sea, es decir, relacionarnos con la realidad a través del orden. Ver, por ejemplo, como por ejemplo esta figura que nos habla del espacio-tiempo, los 4 colores del Tahuantinsuyo, ¿no? La luz y la oscuridad en el blanco y el negro, y lo cálido y lo frío en el rojo y el amarillo. Y estos 4 también al mismo tiempo son los 4 momentos del día, ¿no? La noche, que es la oscuridad, ¿no? El amarillo, que es el amanecer, el blanco, que es el mediodía, y el rojo, que es el atardecer. Y así será también con los momentos de la luna y del año, y etcétera, ¿no? Podemos dividir el tiempo en 4 etapas, o etcétera. Entonces, el orden del espacio es un lenguaje.
es parte del lenguaje simbólico, es un kelka también, es parte del Liu Pachakelka, del kelka de la cosmovisión, ¿no? Entonces, este orden es necesario mantenerlo y para eso está el arte. Este es un bordado chipío contemporáneo, ¿no? Yo le pregunto a la mamita que teje eso, le digo, ¿y de dónde sacaste este símbolo? Le digo, y me dice, eso sale de las visiones con las medicinas. Entonces, hay una continuidad del símbolo para justamente recordar este orden y para eso hay sistemas y para eso los abuelos crean el sistema del Tokapu, justamente como una forma de ordenar la geometría del cuadrado a través de los principios del cuadrado y del círculo, de escalera y la espiral. Entonces ellos con todo este sistema, a lo largo de estamos hablando de 5 milenios hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy se sostiene todo esto aquí, pues se van a ir desarrollando conceptos simbólicos, arquetípicos, unos muy evidentes, otros un poco más complejos, pero que nos van a justamente a trascender sus estructuras arquetípicas, es decir, sus elementos trascendentes, porque siempre vamos a encontrar de una u otra manera un referente. Ya la psicología moderna ya viene demostrando hace mucho tiempo cómo a través de la observación de una figura refleja, ¿no? Uno puede encontrar formas y reflejar su subconsciente. Bueno, igual el símbolo funciona así. El símbolo tiene varios niveles de percepción dependiendo de quién lo perciba, ¿no? Entonces no es literal. Maneja, el diseñador del símbolo maneja arquetipos y cuando crea un símbolo, crea lecturas para diferentes niveles de percepción, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido. Eso es como se ha venido manejando. El arte andino es un arte mayor, no es artesanía, es arte mayor. Es un arte mayor tanto en lo simbólico como también en lo estético, ¿no? La plástica andina obviamente es fabulosa. Estudié arte muchos años, estudié historia del arte y me doy cuenta de que cada pueblo realmente tiene en sus artistas lo más elevado de su expresión humana, ¿no? Y aquí el arte, si bien es muy diferente al arte de otros continentes, pero si en algo somos excelentes los seres humanos de todas las culturas, somos artistas. Vean el arte de los chinos, vean el arte de los griegos, de los romanos, el arte del Renacimiento, el arte de los egipcios, ¿no? El arte andino, etc. Los artistas son los que guardan, los que expresan finalmente la más elevada manifestación de las civilizaciones, ¿no? Entonces, es importante también hoy, por eso, los artistas. Porque si no hay artistas, si no hubiera habido artistas en el mundo andino, no tendríamos historia, no tendríamos cultura, no tendríamos nada, seríamos unos viles y simples esclavos del sistema. Porque no tendríamos salida, porque no habría otra referencia más que lo que nos están dando, y eso le pasa a muchos pueblos que no tienen raíces. Simplemente digo que les quede seguir a Occidente porque no saben qué otra cosa hacer. Pero nosotros no es así, pues. Nosotros sí tenemos raíces. Nosotros tenemos otra visión del mundo, tenemos otra manera de vivir, otra manera de realizarnos. Pero para eso se requiere tener clara la identidad. Y la identidad es justamente, en parte, es raíces, ¿no? Es ser consciente de la memoria y del potencial, ¿no? Entonces, entender un poco cómo es que justamente son los saberes lo que nos van a permitir entender métodos para lo contemporáneo, ¿no? El tema de la fractalidad que hemos estado hablando, el tema de todo lo que viene a ser el manejo de las series armónicas, de todo lo que es de una u otra forma la geometría sagrada. Los abuelos lo han sublimado, lo han llevado a obras maravillosas como la estela, la conocida estela Raimondi de esa manera, pero que no es sino más que la estela de Huiracocha, ¿no? Es la estela de Huiracocha Choquechinchay. Huiracocha Choquechinchay es el felino luminoso, el jaguar luminoso de los chavines, ese gran maestro. Choquechinchay es el gran maestro. Es maestro, es el emblema, el jaguar es el emblema de los maestros andinos, sobre todo en los primeros milenios de Tahuantinsuyo. Es decir, bueno, llega en realidad en todas las épocas, y estos maestros de una manera tomaron este emblema del cielo de la constelación de Choquechinchay, que es la constelación
que brilla en el momento de las lluvias, ¿no? Entonces, es la constelación que representa la fecundidad del agua, ¿no? La fecundidad de lo que viene de arriba. Entonces, ellos toman esta fuerza, como Apu a la fuerza de Choquechincha y de la lluvia, del rayo, del granizo, a la fuerza para fecundar la vida, ¿no? Y desarrollan su escuela. Entonces ellos encuentran las leyes de la armonía, de la geometría, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es que ellos trazan los polígonos, cómo guardan el trazado de los polígonos en sus figuras, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente el trazado de los polígonos, sino también las series áureas, así conocidas, ¿no? Las series armónicas conocidas como la ley de Fibonacci. Pero ellos no la manejan en la ley simple, la manejan en la ley al cuadrado, es phi al cuadrado, es decir, 1.618 por 1.618, que es igual a 2.618, es decir, es igual a phi más 1. Es un número muy, muy curioso, y es donde manejan en la serie par y en la serie impar. Entonces, a partir de ellos, generan pues desarrollos geométricos que los plasman en la estela, y a través de la estela podemos saber que los abuelos eran conscientes justamente de la geometría fractal y de la geometría cuántica. Es decir, cuántica, ¿por qué? Porque como podemos estar viendo aquí hay varias leyes de formación diferentes que se sobreponen. La primera que está aquí a la izquierda es la ley de formación de la chacana, con phi al cuadrado, ¿no? Y dentro de una relación proporcional alargada en ese rectángulo que está en proporción de 3:8, la cual la vemos en la siguiente figura, justamente en la cuadrícula de 3:8, en donde vamos a ver en cada una de las cuadrículas, vamos a encontrar una cabeza, ¿no? Y entonces, de alguna forma, este número áureo, este número que nosotros hemos denominado rectángulo de Huiracocha. ¿Por qué? Porque es phi al cuadrado, ¿no? Tiene otras representaciones como esta tercera que está aquí, que es phi más 1, y lo sabemos porque phi es un rectángulo en cuyo centro está la cabeza del rectángulo, la cabeza cuadrada del jaguar, que es el cuadrado del centro, y luego arriba sucede lo mismo, que es 1, y en cuyo centro también vamos a encontrar otra cabeza de jaguar. Entonces, y hay otras leyes. Entonces, los abuelos supieron manejar lo que es la geometría vibrante, lo que es o podemos llamarlo también las redes armónicas, las sucesiones de redes armónicas, etcétera. Hay diferentes denominaciones, las series armónicas. Entonces, ¿por qué? Porque la única forma como se puede conocer el universo es a través de su dinámica espacial temporal. Y esto era muy importante para el mundo andino porque nosotros siempre hemos buscado un diálogo y un entendimiento de la naturaleza y no un sometimiento a la naturaleza. Entonces, este otro camino, este camino familiar, por así decirlo, de formar parte de la gran comunidad, de abrazar a la vida, ¿no? Ese es el camino, ese es nuestro camino, es el camino de los abuelos, ¿no? Es el camino que seguimos aquí en el Tahuantinsuyo, que los occidentales piensan, nada, obviamente nosotros no estamos en una confrontación, estamos en una convivencia, por eso además somos mitad occidentales también, finalmente nos guste o no nos guste, estamos en una computadora y usamos lentes y usamos ropa de occidente y somos mestizos, pero eso no nos quita la andinidad, porque la andinidad no está si naciste en la altura de los Andes o si tienes un color de piel o si hablas un cierto lenguaje, sino en todo caso en el comportamiento de los valores, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo andino hay muchos lenguajes, hay muchas formas de vestirse, hay muchas formas de hacerlo. Que nosotros tenemos retos como urbanos, como mestizos, por supuesto que los tenemos. Y es desarrollar nuestra educación, nuestra propia ropa, nuestra propia medicina. O sea, la mejor descolonización, que en realidad no es un descolonizarse por ir en contra de, sino es el tomar nuestra propia identidad por salvar nuestra cultura y nuestra salud también. Porque lo que se está trayendo a Occidente como alimentos, como medicina, como resultados de vida y formas de vida, no es muy favorable, que digamos. O sea, sí puede ser cómodo para mucha gente, muy cómodo, pero no favorable para la vida, no favorable para el planeta, no favorable para la humanidad. O sea, hay que ser objetivos también, no hay que lavarnos las manos.
¿no? O sea, por lo menos desde lo andino tenemos posibilidades de ver de otra manera, ¿no? Y darnos cuenta que tenemos otra ciencia, otra epistemología, otra semiótica, otro todo, ¿no? Y ese es nuestro derecho justamente. Y bueno, aquí hay otra manifestación del rectángulo de Huiracocha en las proporciones de 4:3, de 2:3, de 8, de 3:8, etcétera, que están en la estela, perdón, en la portada del Sol de Tiahuanaco, y que de una u otra manera nos marca la conjugación de estos dos polos de Tahuantinsuyo, que son el Chinchaysuyo y el Collasuyo, a través de sus centros que se desarrollaron, ¿no? En este caso en el lago Titicaca y en el mar, sobre todo en el mar del norte, ¿no? Me refiero al norte del Perú, y toda esa sabiduría que fue guarda su secreto gracias a la geometría, ¿no? Entonces, ese es el pectoral del señor Esipán, que bueno, sabemos y vemos que tiene que ver justamente con este símbolo de la ofrenda de Yoa, del cual nos referimos la vez pasada, ¿no? En el cual hay un ser entero con cabeza, con los puños cerrados, que es chiquito, y detrás de él hay un ser grandazo con las manos abiertas y no tiene cabeza, ¿no? Y que nos permite entender justamente la expansión del espíritu cuando te cortas la cabeza, cuando el ego desaparece, en ese momento es parte del universo. Y eso es el mensaje que está aquí, y ese mensaje tiene todo un correlato geométrico que nos permite entender todo lo que hemos estado conversando, ¿no? De los centros energéticos y de las relaciones entre lo subjetivo y lo objetivo, etcétera. Entonces, este lenguaje simbólico es un lenguaje trascendental, es un lenguaje que también tiene sus secretos ocultos, ¿no? Y de los cuales las claves están en la geometría sagrada. Por eso es muy importante estos acercamientos, no solamente visuales, sino prácticos también, invitarlos a que ustedes exploren un poco la geometría de los objetos sagrados, ¿no? Y no solamente la geometría de los objetos sagrados, sino también la geometría de la geografía, ¿no? Porque los abuelos también se dieron cuenta que habían alineamientos, que habían momentos, que habían ciclos, que el cielo también es un libro, ¿no? Como aquí en la tierra, las plantas y el comportamiento de los animales y los colores y los sonidos, y todo eso son realidades que tenemos la posibilidad de tejer y de incorporar si es que dialogamos con ellas. Entonces los abuelos pudieron identificar en el cielo constelaciones, momentos, tiempos de siembra, tiempos de cosecha, tiempos para diferentes, pudieron identificar símbolos, animales sagrados, serpientes, zorros, llamas, jaguares, sapos, etcétera. Y lo más interesante de todo es que todo escenario fue variando en todo el Tahuantinsuyo. No eran seres permanentes en lo que en un lugar era la constelación de la Cruz del Sur, por ejemplo. En otro lugar no era una cruz, sino era un cóndor, y en otro lugar era la pata del ñandú, etc. Entonces, igual sucede con todas las constelaciones, pero más o menos se puede encontrar un cierto correlato, una cierta coherencia a lo largo de los siglos en esta diversidad, y saber que todo esto era un gran río al cual venían a beber los animales, los mayores, ¿no? Los grandes espíritus de los animales de aquí vivían en el cielo y vivían de este gran río de estrellas. Y ese gran río de estrellas que gira en el eje del hemisferio sur, se ve complementado con otras constelaciones que giran en el eje del hemisferio norte. Y así los abuelos generan un calendario que también son varios calendarios porque depende o sea, si bien el movimiento es universal, pero depende de la latitud. Pues una cosa es que estés en la línea ecuatorial o en la zona ecuatorial, y otra cosa es que estés en la zona del Cusco, ¿no? Son comportamientos estelares e inclinaciones de las constelaciones, momentos de aparición, etcétera, diferentes, ¿no? Entonces el calendario también es relativo, es genérico, pero es relativo, ¿no? Porque cada cuenca, según la latitud, tendrá su comportamiento climático, ¿no? Y también su comportamiento orográfico, porque las montañas dibujarán diferentes según las épocas, según los lugares, ¿no? Entonces, pues todo eso va a tener también cierta organicidad,
Porque finalmente vamos a tener, que son 365 días, vamos a tener que hay 12 lunas y 11 días a lo largo del año solar. Vamos a tener que hay puntos de salida del sol en los solsticios, en los equinoccios que son fijos y de las constelaciones. Entonces, toda esta ciclicidad tiene que ver con el ser humano. Nosotros ya no, nosotros estamos metidos en la cajita. Pues aquí en la cajita ya nos desconectamos, estamos en el fondo de la cueva de Platón. Pero la gente que vive en la naturaleza no está en el fondo de la cueva de Platón. La gente que vive en la naturaleza está en la naturaleza. Entonces, ven moverse el cielo, ven cómo salen las constelaciones, de dónde salen, en qué momento del año, qué tiene que ver con los climas, qué tiene que ver con las flores, qué tiene que ver con el comportamiento de las aves, qué tiene que ver con etcétera, ¿no? Entonces, el libro de la vida se abre y el ser humano se completa, porque puede ser pleno, ¿no? Entonces, bueno, todo eso nos invita a que tratemos en lo posible de salir un poco de la cajita para poder ver la naturaleza y para poder entender eso que estamos aquí compartiendo, ¿no? Y para poder entender por qué Machu Picchu fue diseñado o sea, fue ubicado donde fue ubicado y por qué fue diseñado como fue diseñado. La grandeza de Machu Picchu no está solamente en su hermoso paisaje y en su fantástica arquitectura constructiva, sino, diría yo, está en su fabulosa historia mitológica que se teje cada año, cada solsticio, cada equinoccio en el cielo, en donde aparecen las constelaciones sobre las montañas que tienen formas análogas, en donde se genera todo un discurso mitológico entre cóndores y llamas que representan al sol y a la tierra, sapos, picaflores, etcétera. Y que todo esto son alineamientos perfectos, y eso hacen de Machu Picchu el Olimpo de los incas, un lugar donde estaban las casas de las constelaciones, donde estaban las casas del sol y eran las puntas de las montañas, ¿no? Donde Orión, el día de Año Nuevo, 21 de junio, nace justamente al este, ¿no? Echado como si fuera un cóndor, ¿no? Abre sus alas y hace el eje este-oeste y sale de la montaña de Huacaihuilca por donde pasa la ruta Huiracocha. Entonces, todo es una poesía geográfica, geodésica fabulosa, fabulosa, pero hay que entenderla, hay que conocerla, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos estado muchos años en Machu Picchu, publicamos el libro El Código Secreto de Machu Picchu, esta imagen es parte del libro, y ahí hemos un poco develado cuáles son esas constelaciones sagradas y cuáles son sus templos y cuáles son sus altares, ¿no? Que funcionan también porque en los altares están las figuras de los animales, sus ojitos se iluminan el 21 de junio y se van dibujando todos los animales. Es realmente una obra de arte maravillosa. Lamentablemente tengo que decirlo, los arqueólogos directores de Machu Picchu no entienden nada y me lo dijeron. Un día el señor Fernando Astete me dijo, señor Milla, me dijo, yo soy arqueólogo, me dijo, yo no entiendo esas cosas. ¿Qué puedo decir? Igual el señor que está ahora. Entonces, ¿por qué no entiende? Porque son especialistas, pues. Esa es la gran tara de nuestra academia, ¿no? Que como especialistas entendemos el pedacito, pero el mundo no es un pedacito, el mundo es un todo. Entonces, tenemos que cambiar nuestra educación. No podemos seguir dependiendo de Occidente, sino vamos a terminar igual de especializados y de pedacitos. Y no, si queremos recuperar nuestra cultura, tenemos que estar enteros. Entonces tenemos que abrir nuestra sabiduría de una manera un poquito más amplia, y para eso están las escuelas, para eso están las huacas. Las huacas son grandes escuelas, son lugares para aprender, son entre comillas, libros, son kelkas, ¿no? Bueno, ya somos varios quienes estamos dando pasos para que estos kelkas se vayan abriendo. Son objetivos, cualquiera puede ir, medirlos, ¿no? No, aquí no hay, todo es pura ciencia, ¿no? Las interpretaciones pueden ser un poco, digamos, de orden estético, por así decirlo, pero los hechos fácticos de los astronómicos, geodésicos, son totalmente medibles y nos permiten, y los correlatos arqueohistóricos también son medibles, porque todos estos símbolos tienen historia en Tiahuanaco, en Chavín, en Caral, todos están presentes.
Entonces podemos seguirlo, ¿no? Entonces se nos abre otra ciencia. La ciencia andina es diferente a la ciencia occidental. ¿Van de la mano? Claro que van de la mano. Necesitamos practicar la interculturalidad, necesitamos lo mejor de Occidente, lo mejor de los Andes. Por supuesto que si no es una negación, no es una confrontación, pero sí es una jalada de orejas. Sí, porque hay que jalar la oreja a quienes les corresponda, ¿no? Entonces, ¿para qué todo eso? Para manejar la biodiversidad. Desde la base del río que pasa aquí, el Wilcamayu, hasta la parte más alta de aquí del Huayna Picchu, hay 1000 metros, 1 kilómetro. Aquí hay andenes. Aquí atrás hay andenes, aquí hay andenes, aquí hay andenes, aquí hay andenes, aquí hay andenes. Toda esa parte de aquí está llena de andenes. O sea, tienes 1 kilómetro de andenes hacia la naciente, aquí al lado también hacia el poniente, hacia el norte, hacia el sur. ¿Por qué? Porque eso es un laboratorio biogenético. Y para manejar un laboratorio biogenético necesitas instrumental muy fino, astronómico. Entonces necesitas, pues, observatorios astronómicos que te permitan saber determinadas fechas claves que están asociadas a determinados eventos eh, agrarios, etcétera, ¿no? Y entonces, ese era el lugar, un lugar que manejaba ritualidades, un lugar espiritual, obviamente, porque había que agradecer a la vida, ¿no? Un lugar científico, un laboratorio biogenético, un observatorio astronómico, una casa del saber, ¿no? Y era parte de una red de caminos, de adentramiento hacia la selva del Antisuyu. Más adelante está la zona de Vitcos, hasta ahí se llegó, pero se iba, ya han entrado más seguramente. Pero bueno, más allá de esto, este lugar, Machu Picchu, forma parte de una serie de lugares que están en todo el camino a diferentes alturas. Entonces, todo esto es parte de un sistema de investigación agrícola de los abuelos para poder manejar las semillas. Seguramente que si no hubiera llegado los conquistadores, pues todo esto hubiera crecido, ¿no? Y si se hubiera, cada vez se hubieran hecho más andenerías y todo eso, eso hubiera sido la tendencia que se ha dado en otros lugares, ¿no? De alguna forma tenemos ese reto todavía estamos vivos, todavía el Tahuantinsuyo sigue vigente, todavía la cultura está pendiente de desarrollarse y todavía hay conciencia, así que mientras algo podamos hacer, hagámosla, porque ya el día que se acabe, pues no podremos más. Entonces, regresamos finalmente al principio, y al principio es nuestro gran Tahuantinsuyo con su ruta de Huiracocha, y con Huiracocha diciéndonos que retornará, pero que antes vendrán sus mensajeros, ¿no? Entonces, de una u otra manera, sumándonos a esa legión de mensajeros, que somos felizmente muchos y que justamente venimos trayendo las memorias, despertándolas, poco para compartirlas y para que este sueño del Incarrí no sea solamente un sueño, sino sea el sueño que precede al despertar, ¿no? Y el único despertar que estamos buscando es el despertar de la conciencia, el despertar de la comunidad. Solo habremos podido lograr un estado de armonía con la vida a través de la comunidad. No existe otra manera. El individualismo no nos va a llevar, no nos está llevando a ninguna parte. Está haciendo las estupideces más grandes, así, destruyendo el planeta donde vivimos. Gente tan absurda que dice que quiere hacerse naves para irse a vivir a otro planeta y no es capaz de vivir en el planeta donde vive. O sea, realmente hoy sabemos que la inteligencia no es suficiente, que la inteligencia puede ser asesina. La inteligencia no es ninguna garantía de nada. Lo único que es garantía realmente de la humanidad es la conciencia, no la inteligencia. Entonces, tener cuidado de seguir prohibiendo la inteligencia a quienes no les corresponde. Miren en dónde estamos, porque ahora un montón de fascinerosos son muy inteligentes, pero siguen siendo fascinerosos, porque no tienen conciencia, porque no hay pensamiento. Bueno, es lo que tengo para compartir con ustedes. Si ustedes desean preguntar, conversar, dialogar, aquí estamos. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Adir. Muy interesante siempre
nos pone los puntos sobre las IES. Así que eso es, me gusta siempre ahí también cuando tocar esas partes sensibles. A veces tal vez hay que llegar por ahí también. Bueno, entonces ustedes tienen la posibilidad de compartir, de discrepar, de proponer, de preguntar. ¿Alguien se anima a empezar? A ver, entonces empiezo hasta que alguien se anime. A ver, ya dale. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muchas gracias, Atahualpa. Sadir, bueno, muchas gracias por tu clase, muy clara. Ahora, quiero pedirte un favor. Eh, vamos a partir de un sueño, o sea, para no hacerlo como un debate, vamos a hacer algo que avance hacia un futuro más concreto. Digamos que todo lo que dices es cierto, ¿no? Entonces, vamos a partir de ahí. Ahora, como seres individuales, nos dimos cuenta que estamos divididos, estamos separados de la comunidad y que necesitamos volver a la comunidad. Y necesitamos volver. Entonces ahora, estamos atrapados por una decisión de los antepasados, por una decisión que tomaron en torno a cómo van a ser las transacciones económicas, que es como realmente controlan la situación. O sea, si no existiera la economía como existe actualmente, sería mucho más fácil regresar a cualquier modelo. Pero ahorita estamos atrapados en un modelo que incluso está pasando ahorita ya a lo digital, ¿no? Está el Bitcoin. Ahora, por ejemplo, hay un banco en Brasil que te da hasta el 15% de todos tus dólares en un año, que es lo más grande que hay en una transacción. Entonces ahora todo el mundo está pasando, ahora ya no creen los verdes, sino que ahora quiere pasar a los bitcoins. En medio de todo esto, ¿cómo podemos nosotros como una comunidad, digamos nosotros, aquí estamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas, ¿ya? Estas 12 personas dicen, bueno, listo, armemos esto, vivamos en relación a la naturaleza. Ahora, ¿cómo negociamos y cómo empezamos a generar un intercambio económico que nos permita iniciar toda una revolución, que sería como una revolución porque sería como algo nuevo, aunque sea ancestral, sería visto como algo nuevo y como algo, como lo hemos visto, que todo lo que has comentado, que es una visión atrasada a pueblos, que es una visión que no es contemporánea, ¿no? Cuando bien has sabido explicar y cómo lo ancestral es cuántico, ¿no? Ahora, pero ese es un entender de gente, de un grupo de gente que quiere hacer esta comunidad. Entonces, mi pregunta, perdón si soy un poco cíclico, es cómo rompemos del capitalismo, ¿sería así? O de esta versión de trueque a través de billetes imprimidos que tenemos. O sea, esa sería mi pregunta. O sea, ¿cómo zafamos de eso? Bien, hay dos niveles de respuesta. Lo primero es que no somos 8 Quijotes, hay cientos de miles, hay millones quizás, de personas que viven en las comunidades y que practican la vida comunitaria andina. Entonces, digamos que nosotros somos una partecita, ¿sí? Somos parte, claro, el solo hecho de sentirnos parte y de asumir determinados valores fundamentales nos hace parte, ¿no? Pero bueno, eso quiero tratarlo inmediatamente. Primero, eh, el reconocer que existe toda una gran comunidad. Yo ahorita estoy muy cerca de un proyecto cooperativo que reúne 300.000 personas aquí en el sur del Perú. En su mayoría son personas de origen campesino. Y justamente vemos que hay un gran problema, y ahí vienen las respuestas, ¿cómo lo hacemos? El primer nivel de acción es personal. Para poder crear una comunidad o formar parte de la comunidad, lo primero que tenemos que hacer es tener una pareja. La pareja puede ser nuestro papá, nuestra mamá, nuestro compañero, nuestro hijo, nuestro perro, pero es nuestra pareja. Es decir, tiene que haber un comportamiento que nos permita, obviamente lo ideal es la pareja hombre-mujer, porque la idea del hombre-mujer es que haya un hijo y que eso son las semillas, ¿no?
Pero también puede haber una semilla con un perro, no necesariamente una semilla de esa naturaleza, sino una semilla en el sentido que se puede lograr algún tipo de acción. O sea, con tu perro puedes hacer que tu perro sea un guía de ciegos, que tu perro pueda hacer X, Y, es decir, puedes lograr algo en esa dinámica de la dualidad. O sea, todo empieza por el dos. O sea, si quieres ser comunidad, tienes que ser comunidad con uno más, con alguien, ¿no? Lo ideal es tu pareja, pero si no es así, con alguien X, ¿ya? Y eso tiene que haber una semilla. Y esa semilla, cuando se genera la semilla y se cultiva, entonces se genera la familia. La familia es la unidad, es el núcleo básico de la comunidad. No puedes participar en una comunidad si no tienes una familia, no puedes formar parte de una familia si no tienes una pareja. Y no puedes formar una pareja si no tienes sentido tú dentro de ti de comunidad. O sea, ¿qué es lo primero? Sentido de comunidad. ¿Cómo se genera el sentido de la comunidad? A través de la práctica. Lo practicas en tu vida, tú no necesitas que tú lo practicas, aunque los demás no lo hagan, tú lo haces. Haces tu comunidad con los que te rodean, con la gente que está en tu camino, etcétera, con los seres que corresponden. Bueno, y obviamente para eso hay una serie de aspectos que tienen que ver con el comportamiento comunitario y que tienen que ver con el buen vivir, ¿no? Eso sería una primera instancia, ¿no? Una segunda instancia que es la instancia social. ¿Cómo lo llevamos a lo social? Lo lógico, porque es un proceso, digamos, de toma de conciencia, lo lógico es que primero, lo primero tiene que haber es la toma de conciencia. Pues. Entonces, la toma de conciencia es una serie de observaciones y discursos. Observaciones las hemos hecho hoy. Hay más, obviamente, pero hemos hecho algunas observaciones, ¿no? Críticas para poder deslindar factores, ¿no? Y para ubicarnos en donde estamos, porque todo depende de la identidad. ¿Quién soy? Si yo me digo, yo soy un ciudadano que lo que necesita es vivir bien y voy a buscar mi trabajo y voy a comprar mi sueldo y voy a vivir bien, esa es mi identidad. Entonces no me preocupa lo que pase ni en lo andino, ni lo que le pase a las selvas, ni lo que le pase a otras partes, porque no me preocupa nada, simplemente me preocupa vivir bien y tener mi sueldo. Esa es mi identidad. Pero si yo me identifico y digo, no, yo soy un agradecido y amante de la vida, ¿no? Veo que la vida es hermosa y lo único que puedo hacer en agradecimiento, ya que estoy aquí en esta vida, es ayudar para que la vida sea un poco mejor para todos. Entonces mi vida va a ser, mi identidad es diferente, mi vida es diferente. Y así me puedo decir muchas cosas, me puedo decir 1000 cosas, me puedo decir. Entonces solamente he dado dos un poco para extrapolar ideas, ¿no? Entonces Sí. lo primero es eso, la identidad. No, eso está claro, Sabir. Yo te estoy Sí. diciendo ya superamos esa parte. Ya viajamos, desarrollamos la comunidad personal, entramos a la comunidad social. Ahora, la pregunta es, ¿cómo interactuamos esta comunidad que ya no se reconoce como individualista y cómo funciona en un mundo capitalista? Ese juego, o sea, cómo entra la visión del dinero y también de lo que genere. Digamos, esta comunidad son todos hermanos y hermanas y ya muy bien, y resulta que descubren una forma de energía nuclear. Y entonces pueden vender los mejores paneles o baterías con una inteligencia nuclear que sale de, no sé, del Cusco, ¿viste? Porque descubrieron justamente la piedra filosofal que había ahí y justamente vino el dueño del edificio que conoce Atahualpa de los queros que construyeron porque tienen ese núcleo que genera energía infinita, cíclica. Ahora, esa Eso ya comunidad, existe. sí, Eso yo otro sé, pero componente ya existe. yo sé, por eso estoy diciendo ahora, cómo eso se lo comparte con el mundo y al mismo tiempo no caer en todo este ciclo del dinero. Mi pregunta es, ¿cómo esta comunidad reconectada con la naturaleza tiene una buena relación con el dinero? Hay un joven, no recuerdo su nombre, pero lo he visto en varios videos, posiblemente pues, se puede buscar en YouTube y lo puedan encontrar. Él ha encontrado la forma de obtener electricidad de las plantas. Correcto, sí, señor. Y él lo que está haciendo es llevando estas macetas a gente que no tiene plata en las comunidades, en el campo, etc. O sea, esa es la Sí, manera. O sea, él es comunitario. Los demás no pueden todavía, pero él sí, él hace su ofrenda. Entonces, hay actitudes, o sea,
hay comportamientos. Energía igual comportamiento. Cuando hablamos de cultura andina, hablamos de comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento adecuado? ¿Qué define a un andino? O sea, ¿cómo te haces comunitario andino desde la práctica y no desde la teoría, ¿no? No desde un carnet, sino desde la práctica. La práctica de la andinidad se basa en la ofrenda. ¿Qué cosa es la ofrenda? La ofrenda es el acto de agradecimiento a la vida por estar vivo y por recibir todo lo que has recibido y por valorarlo de lo hermoso que es. Entonces, es tan hermoso, es tan valioso todo lo que recibes en la vida, lo valoras tanto que lo único que te queda es agradecerlo, pero gracias no es suficiente, entonces tienes que hacer algo para protegerlo. Por ejemplo, eres joven y te llega la mujer que tú esperabas. Dime una cosa, ¿no la cuidarías? ¿O la maltratarías? ¿O la despreciarías? ¿Qué harías? Es un tesoro. ¿No es cierto? Ya Sí, pues, señor. así es la vida. La vida es hermosa, cuídala pues, cuídala, protégela, así como protegerías a esa chica hermosa y darías tu vida para protegerla, todo, igualito, da toda tu vida para proteger este planeta, para proteger la vida misma, porque amas a la vida. Entonces, el acto fundamental de la andinidad es la ofrenda. ¿Qué le estás dando a la vida? Que sea lo mejor de ti para que la vida sea más bonita para todos. ¿Ya? Eso es el primer acto. Entonces, si no tienes ese acto, no hay comunidad, no hay nada. ¿Ya? Sobre la base de ese acto, entonces eres ese chico que encuentra la luz en las macetas. Entonces viene tu ofrenda y tu ofrenda es ir y llevarle a la gente. Algo cobrarás porque de repente tienes que vivir de eso, de repente tienes para hacerlo y no cobras, pues. Pero si no tienes para hacerlo, tendrás que cobrar algo para que todos sumen y apoyen, aunque sea con ese poquito, sigues adelante, ¿no? Entonces, sobre la base de la ofrenda, entonces se empieza a tejer la comunidad. No se puede tejer comunidad si no existe ese acto básico que es agradecerle la vida y ofrendarle, ¿no? Entonces, ahí viene el segundo paso, que es el yananti, que es la contraparte de tu vida. ¿Con quién estás actuando? ¿Con una compañera, con un hijo, con un padre, con un amigo, con una sociedad, con un pueblo? ¿Con quién estás interactuando? Entonces, ahí viene tu misión, ¿no? Entonces, que es parte de tu ofrenda. Y en ese momento que estamos en este proceso, la tarea lógica es levantar los saberes. ¿Por qué? Porque toda acción viene del saber, es decir, este chico que hizo lo de la planta es un ingeniero de la uni, es un joven que como ingeniero lo logró, pero él tiene pensamiento, no pensamiento. O sea, él pone su corazón y dice, esto es para él pensó, cuando él diseñó ese proyecto, pensó en la gente que no tenía plata. Entonces, ya está la comunidad. Eso quiere decir que desde el uno, no necesitas formar parte de una comunidad ya constituida. La comunidad es una actitud. Entonces, esa actitud se va tejiendo porque te vas encontrando con otras personas que también son comunitarias. Entonces, ahí el tejido se hace más denso, ahí vienen las faenas, pues ahí viene el trabajo, el aini, la minca, la mita, ¿no? Entonces, pero paralelamente a eso va tu familia. Es decir, va a tener una buena relación con tu pareja, va a tener que ver una buena crianza con los hijos, que los hijos son la función fundamental de la familia. ¿Por qué? Porque la razón más importante de ser de la pareja es entregarle a la sociedad buenos hijos. Para eso está la pareja. Entonces, pero eso es en la vida comunitaria. En la vida occidental no, en la vida occidental con que les pongan el colegio y cumplan ya son libres, que hagan lo que quieran. En el mundo andino no es así. En el mundo andino es una responsabilidad y es un cariño sobre todo, ¿no? Entonces, creo que sí hay procesos dependiendo de la identidad, dependiendo de las circunstancias. Nosotros estamos aquí en la ciudad, yo por más que quiera, poco puedo hacer en las comunidades porque no tengo esas posibilidades, no tengo ese contacto, no he nacido en las comunidades. Entonces, aquí, desde Lima, desde mis saberes, desde mis investigaciones, desde mis circunstancias, ofrendo que lo mejor que tengo. ¿Qué es lo mejor que tengo? Lo que les estoy compartiendo a ustedes, es lo mejor que tengo. Entonces, se me ofrenda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sé de que ya unos podrán, de 100 a quienes llegue, de repente uno hará algo, uno podrá hacer algo, pero ese uno que haga algo va a ser potente, pues.
¿Por qué? Porque estamos trabajando con el corazón, no estamos trabajando con la razón, no estamos buscando loas personales. Que hay que cumplir, que hay que asumir. Yo por eso me entiendo muy bien con Atahualpa, porque no estamos buscando una loa, no estamos que el maestro, no, estamos buscando un resultado, estamos buscando un bienestar comunitario, estamos buscando que nuestra gente vaya tomando conciencia de a poco. No tenemos los medios, no somos universidades, no tenemos financiamiento, no tenemos nada de esas cosas. Simplemente tenemos nuestro esfuerzo, nuestro cariño, nuestra conciencia, los tenemos ustedes, y dentro de eso, que salen cosas, sí salen cosas. Eso sí, ya han salido varias cosas así, justamente en estos encuentros, ¿no? Entonces, creemos en el tejido, creemos en la siembra, y por eso creo que es justamente importante ver qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ese que hacer parte de ahí, y en una instancia un poco más expandida, yo diría que es seguir promoviendo los yachaguasis, ¿no? Los lugares, los centros de saber, de todo orden, porque cultura es saber, y saber es producir el saber, los contenidos, ¿no? Saber es crear, ¿no? Entonces, y eso requiere herramientas, requiere epistemología, requiere semiótica. De repente, que esos ciencias, disciplinas, no necesariamente sean disciplinas, pero que estén introducidas en las acciones, pues, o sea, que tengamos conciencia de qué cosa, qué estamos conociendo, ¿no? O sea, no somos Occidente, no estamos buscando el bienestar, no estamos compitiendo con Occidente, no estamos buscando el camino de la energía nuclear, no estamos buscando el camino de la comodidad y el ocio. Ese no es nuestro camino. Eso lo presenté, la primera foto que presenté en la sesión anterior era un grupo de mujeres Shipibo y un grupo de mujeres de alta sociedad de Lima, ¿no? Y vimos que habían dos genomas humanos diferentes, dos tipos de mujeres diferentes, ¿no? Unas mujeres que su realización estaba en comprar. Todo lo que tenían puesto se lo habían comprado en las mejores tiendas. Y la otra grupo de mujeres, su realización estaba en hacer. Todo lo que tenían puesto se lo habían hecho ellas. Y con unos diseños alucinantes, además, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Nosotros no estamos buscando comprar. Nuestro bienestar no está en tener poder adquisitivo. Ese no es nuestro bienestar. Eso es para Occidente. Ellos necesitan su carro, necesitan su casa cómoda. No, nosotros necesitamos convivir, necesitamos compartir, necesitamos crear, trabajar nuestras propias creaciones, trabajar nuestra chakra. Entonces, ¿cuál es nuestro gran problema? Que no nos dejan, que nos quitan nuestros territorios, que nos quitan nuestra cultura, que no nos permiten enseñar nuestra cultura, nos vetan, nos ponen cabe, no nos permiten realizarnos, no nos permiten organizarnos. Nos siguen colonizando, nos siguen invadiendo, nos siguen imponiendo. Ese es el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manejar ciertos juegos. Por ejemplo, el juego de la propiedad privada. Privaticemos pues nuestra cultura. ¿Qué nos queda? Para protegerla, no hagamos comunidades, hagamos empresas. Pues que en realidad sean comunidades, pero con cara de empresas. O sea, sigamos en el juego, ¿qué nos queda? Lo que no debemos perder así, lo que no es negociable son los valores. Todo lo Correcto. demás se puede manejar, pero los valores no son negociables, ¿no? Porque si no, si perdemos los valores ya dejamos de ser, pues ya perdemos nuestra identidad, entonces ya no tiene sentido, pues ya nos vendimos, ya se acabó. El juego se acaba. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hay que ser una empresa privada. Sí, señor. De todas maneras, hay que buscar. Bien, bueno, Muchas gracias. gracias también. A ver, yo que podría complementar con lo siguiente. Evidentemente estamos en un mundo globalizado, en un mundo en donde todos estamos atrapados dentro de este sistema. Entonces, ya se viene discutiendo, reflexionando en cómo podemos salir de esto. Y la respuesta que se ha encontrado se llama autonomía, Mm. es decir, generar procesos propios. Esto quiere decir caminar por nuestros propios pies, generando, por ejemplo, esta escuela, ¿no? Que no está dependiendo del Estado, no tiene
ninguna referencia, no tiene nada que le determine o le imponga o le establezca. Entonces es un proyecto autonómico. Y así podrían haberse un proyecto en la agricultura, en medicina, etcétera, ¿no es cierto? Y en este sentido, la idea que se está proponiendo es que hayan muchos focos de luz, es decir, que se vayan generando cantidad de fuentes de nuevas de vida, con nuevos pensamientos, nuevas actitudes, nuevas formas de producción, nuevas formas de creación, nuevas formas de educación, nuevas formas de salud, etcétera. Entonces, en este sentido, ya se está viviendo de otra manera, ya se está actuando, ya se está generando, ya se está proponiendo caminos concretos. Entonces, no es la idea de llegar al poder, de llegar a ser gobierno, de llegar al Estado, de llegar a un partido político para empezar desde ahí los cambios, sino que los cambios tienen que hacerse empezando por cada uno y generando estas redes, estos espacios en donde nos vamos conectando con otra gente que está en la misma vibración, en la misma onda, y vamos haciendo grupos y vamos haciendo colectivos y vamos haciendo asociaciones, y de esta manera vamos recreando la vida. Y en este sentido ya en el transcurrir del tiempo, de la vida, de la existencia, pues va a llegar un momento que, dadas las condiciones de la crisis climática, de la crisis económica, la crisis social, política, en donde todo eso va a perecer. Entonces, ¿quiénes van a emerger? ¿Quiénes van a sobrevivir? Los que estén en una economía de sobrevivencia. Entonces, estamos llamando a generar una economía de sobrevivencia y esto implica en todos los órdenes, es decir, entrar en la dimensión de la catástrofe, del colapso, y ponernos en la posición de que tenemos que sobrevivir. Tenemos que ser los que podamos continuar la vida y que por lo tanto tengamos más que todo, como decía Sadi, los valores, ¿no? Los principios, los elementos, porque si eso se pierde ya todo se volvería muy tecnológico y no es la idea simplemente tener una tecnología por la tecnología, sino que esté enmarcada, encuadrada, envuelta, correspondida dentro de ciertos valores y categorías. Entonces, en este sentido, si pensamos así, va a suceder como justamente surgió el propio capitalismo. No es que dijeron, a ver, vamos a generar capitalismo. Simplemente transformaron la economía, crearon nuevas formas de producción y desapareció el feudalismo a partir de la industrialización. Y esta nueva economía generó el capitalismo. Entonces, así ha sido, digamos, podríamos decir que generalmente ha sido los cambios así, es decir, se cambian las formas de vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser referentes, ser reflejos de que es posible vivir de otra manera, de que es posible generar nuevas formas de relacionamiento, nuevas formas de intercambio, así, por más pequeñas que sean. Entonces, si vamos haciendo todos poco a poco y vamos cada vez motivando, entonces vamos a ir dando las posibilidades de alternativa. Pero en último caso, lo que importa es que nosotros nos vayamos de esta vida diciendo, fuimos, como diría la izquierda, el hombre nuevo. Ya fuimos, vivimos, no como estos izquierdistas están soñando con ser el hombre nuevo. Algún día dice que van a llegar a ser el hombre nuevo. En cambio, nosotros ya somos el hombre nuevo, estamos viviendo el hombre nuevo, estamos actuando, estamos generando desde distintas formas, distintos medios, instrumentos. Entonces, va a ser nuestra alegría. Bueno, ya nos vamos de este mundo, pero pudimos haber hecho y más que todo haber sido eso que soñamos y no una teoría, no un sueño, no una idea, no una utopía, sino que somos concretos y estamos ya viviendo
y haciendo lo que nos corresponde a nosotros en este cuerpo, en esta vida, y ahí nos vamos cumpliendo con la Pachamama, que ella se va a sentir contenta, decir, este es, y al menos este hijo, estos hijos fueron capaces de hacer lo que les correspondía y vivieron en esa correlación, en ese sentido de ser hijos de la tierra. Y ese es el principio nada más. El hombre nuevo es volver a ser hijos de la tierra. Es así de simple. Si no volvemos a ser hijos, pues no hemos entendido nada. Y ese es lo concreto, eso es lo práctico. Y eso no necesariamente hay que ser empresas privadas, ¿no? Eso no es, creo que nos podríamos caer en lo mismo, ¿no? Sí podemos hacer, digamos, en el sentido de que podamos, de alguna manera, por ejemplo, esta escuela podría decirse tal vez que es una empresa, ¿no? Pero no es la idea de digamos, de quedarnos en esa dimensión, sino si aspiraríamos nosotros de ser una cooperativa, ser una mutualista, ser algo así, ¿no? Entonces, pero eso son procesos que hay que irlos generando y habrán los momentos, las situaciones y que nos va a obligar la misma madre tierra, es decir, la crisis climática nos va a obligar a buscar la ayuda mutua, ¿no? Vamos a tener que buscar la solidaridad, el apoyo para poder salir, porque aislados individualmente ahí en nuestros nichos, en nuestros nidos, pues nos vamos a perecer fácilmente. Entonces sí también podemos tomar la opción de formar una ecoaldea, por ejemplo. También, ¿por qué no? Ahora y hay experiencias, hay fracasos, no, a veces no han funcionado bien, hay problemas, pero bueno, es una posibilidad también, ¿no? Así que hay, así la idea es que vayamos generando distintas formas a través de la propuesta, ¿no? Por lo menos la intención, el deseo, de caminar así, nomás poner el corazón, como se dice, encontrar el camino del corazón y seguirlo por ahí. Así nomás, eso sería un poco lo que podríamos aportar. No sé si alguien más quisiera aportar, preguntar. Yo un poco, una palabra, yo comparto casi con todo lo que dijiste, es decir, lo que no comparto es cuando hablaste de dialéctica, porque de la dialéctica en el sentido de los griegos, en el sentido hegeliano, en el sentido marxista, implica lucha, implica confrontación, ¿no? Es una dualidad que se está enfrentando y que tiene que ganar una y ponerse sobre la otra. Entonces, no me parece que es la palabra correcta a dualidad, ¿no? Porque es una dualidad complementaria. La relación es una relación armónica, es una relación de correspondencia, de reciprocidad. Entonces no hay esa actitud de vencer o de ganar, sino la idea es de llegar al equilibrio, ¿no? Entre oposiciones complementarias. Eso nomás, Sí, Sadir. sí, de acuerdo, pero nos cayó la dialéctica encima. Aunque no nos guste, nos cayó encima, así que hay que considerarla también como parte de la realidad, ¿no? Pero bueno, lo que sí creo que está pendiente dentro de nuestros tejidos que se vienen haciendo hace muchos años aquí en nuestros países es ya empezar a aterrizar cosas, proyectos más concretos, ¿no? Hemos avanzado bastante, por supuesto que hemos avanzado. Cuando ese camino empezó, hablo de los tiempos de mi taita, que yo empecé a caminar estos caminos también, hablo de los 80s. No habían bases conceptuales claras todavía. O sea, habían cosas, sí, pero todavía muchas cosas no se entendía bien lo que era la lógica incluyente, no se entendía bien todos esos conceptos que hemos hoy día conversado. Todo esto ha ido madurando con el tiempo, entre muchos que hemos ido encontrándonos, teniendo intercambio de saberes, visiones. O sea, se ha avanzado, sí se ha avanzado, porque ahora tenemos bases conceptuales autónomas. Por supuesto que se ha avanzado.
pero ahora nos falta el paso que sigue, que es materializar todo eso, aterrizar todo eso en las escuelas, en más publicaciones, en fin, en grupos de gentes, en involucrar a los jóvenes. Nosotros los mayores tenemos un rol, por supuesto, claro que tenemos un rol muy importante, hay que hacer el traslado de nuestra generación a las nuevas generaciones de todo lo que se ha avanzado, ¿no? Pero tenemos que trabajar también en encuentros más específicos con ellos, ver, no sé, ir a los centros de estudios, involucrar a los líderes estudiantiles, no lo sé. En fin, llegar a los profesores, por ejemplo. Entonces hay tareas y ahí es donde necesitamos sumarnos, ahí es donde convocamos a ustedes en general. O sea, todo esto es voluntario, ¿no? Finalmente es por conciencia de que hay que hacer cosas, entonces como sabemos que no podemos hacer todo, cada uno hace el pedacito que le toca, con la esperanza de que haya otro, que haga la otra parte que falta, pues y haya otro y otro y otro, entonces entre todos nos tejemos, entonces todos los que tejemos somos conscientes porque cada uno lo hace esperando que otros lo hagan también, ¿no? Entonces, hay tareas, sí hay tareas, hay bastantes tareas, y creo yo que de una u otra manera el trabajo que estamos haciendo con Atahualpa allá en Ecuador, yo aquí también en Perú, en lo que puedo también hago las convocatorias, etcétera, pero siempre nos quedan las manos insuficientes, ¿no? Para lograr más cosas. Entonces, quizás haya que dar algún otro paso siguiente que convoque a la acción, ¿no? Entonces, por ahí, sigamos tejiendo, sigamos sembrando. Que así sea, así seguimos caminando con el corazón. Bueno, entonces agradeciéndote, Sadir, un abrazo fuerte, siempre con el cariño, el aprecio a tu persona y de igual manera a todos ustedes. Descansen, hagan lindos sueños, sigan construyendo su camino autonómico y vayan compartiéndonos para ver si nos vamos uniendo de alguna manera, al menos en la energía, ¿no? En el pensamiento. Bien, entonces nos vemos. Chao, chao. Bien, Muchas gracias. Buenas noches. buenas noches, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Adir. Gracias a cada uno de ustedes, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Chao, Ele. Adiós, Fabi. Chao. Chao, buenas noches.